Y NTN 24 debate la noticia. A esta hora establecemos contacto directo con Gustavo Rojas Matute, analista económico de la consultora Polynomics. Señor Rojas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos acá en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en el continente. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle, por favor, explíquele a nuestra teleaudiencia... Buenas noches. Muy buenas noches. Explíquele, por favor, a nuestra teleaudiencia, tanto en Estados Unidos como en el resto del continente, qué hubiera podido pasar exactamente si el Congreso no toma la decisión de llegar a este acuerdo entre republicanos y demócratas. Bueno, lo que hubiese ocurrido es, en primer lugar, que se iba a suspender una baja de impuestos que venía desde el gobierno de George Bush. Es decir, al suspender esa baja de impuestos, suben los impuestos inmediatamente, lo cual de alguna manera hubiese implicado, sobre todo para la clase media, menos ingresos disponibles para el consumo, ¿no? Lo cual hubiese sido una catástrofe en plena crisis económica, y una de las razones por las cuales se llamaba el abismo fiscal o el fiscal cliff, es decir, subir los impuestos justamente en este momento en el cual la economía está sumergida en una recesión, sobre todo para la clase media, hubiese implicado pues una caída en el consumo muy importante y hubiese repercutido en la recesión. Por el otro lado, aparte de que los impuestos hubiesen subido de inmediato, por el otro lado, pues iba a haber un recorte en el gasto público. Y eso también iba a tener unas implicaciones sumamente importantes desde el punto de vista de la recuperación de la economía. Es decir, se iban a confluir al mismo tiempo subida de impuestos, recorte en el gasto público, la cual desde el punto de vista de la teoría económica o de la política económica son dos de las políticas más recesivas que pueden ocurrir justamente en una época de recesión. La receta de la política económica más bien es bajar los impuestos y aumentar el gasto público para poder mantener un estímulo en la economía y tratar de que la economía pueda poco a poco ir recuperándose. Entonces, lo que se logró, el acuerdo que se logró a través del Congreso de los Estados Unidos fue, en primer lugar, mantener esa reducción en los impuestos para la clase media, por un lado, y postergar por el otro lado, ese recorte en el gasto público se logró postergar por 2 meses, pero ojo que eso es un tema muy importante porque dentro de 2 meses vamos a volver a tener exactamente la misma discusión. El otro acuerdo que se logró fue que, si bien se logró mantener abajo los impuestos para la clase media, una de las peticiones que había hecho el presidente Barack Obama y el Partido Demócrata era subir los impuestos para quienes ganan más. Los demócratas querían subir los impuestos para aquellos que ganaran más de $200,000 al año. Sin embargo, dentro del acuerdo de negociación se subieron para quienes ganan más de $450,000 al año, con el objetivo, porque aquí estamos hablando de dos cosas que hay que mantener el equilibrio. Por un lado, no queremos recesión porque no queremos subir los impuestos abruptamente ni recortarles el gasto público abruptamente, pero por el otro lado también hay un déficit fiscal muy importante y que hay que reducirlo, hay que ir buscando políticas para reducirlo, y una de esas políticas que buscaba el Partido Demócrata fundamentalmente era subirle los impuestos a quienes más ganan, con el objetivo de, porque más ingresos, bueno, ir reduciendo la brecha fiscal. Señor Rojas, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Usted dijo algo muy importante. En 2 meses volveremos a ver este tipo de negociación, en este tire y jale de los republicanos y de los demócratas. Muchos dicen que lo que se ha aprobado y se aprobó ayer en la noche simplemente es un paño de agua fría para lo que realmente viene. Negociar el techo de endeudamiento y negociar los recortes a dos estructuras muy importantes como son la militar y lo social. Así es. Y no solo eso, sino en medio de dos partidos políticos que han estado sumamente polarizados y que mientras que para el Partido Demócrata ha sido sumamente importante mantener el gasto público, sobre todo en el tema que tiene que ver con la salud, con el Medicare, con el Healthcare. Para ellos es muy importante, sobre todo para su base de votantes, y es la política que han defendido y una de las políticas por las cuales Barack Obama repite, mientras que por el otro lado ha sido una presión muy fuerte para el Partido Republicano prometer no subir los impuestos, cosa que el día de ayer fue derrotado
sobre todo el gran derrotado ayer fue el speaker o el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien mantuvo una posición muy intransigente durante todo este periodo y el día de ayer no pudo complacer ni a un grupo ni al otro grupo y tuvo que terminar negociando este aumento de impuestos para quienes más ganan, a estas personas que ganan más de $450,000, lo cual provoca un terremoto político dentro de su propio partido político. Y una de las grandes conclusiones es que este es un tema que no solamente es económico, sino evidentemente muy político, porque ambos están tratando de defender a sus grupos, a sus bases, sus grandes bases de electores, sus grandes bases de votantes. Cada una pide, por un lado, no me suban los impuestos y por el otro lado, no me recorten el gasto público. Entonces, ha sido una batalla sumamente complicada, sumamente dura y en el cual al final del día uno no espera que unos ganen y otros pierdan, sino que hay un proceso de negociación. Sin embargo, la posición intransigente del Partido Republicano y en este caso del speaker John Boehner fue tan dura que terminó ayer derrotado. Señor Rojas, frente a esta batalla quisiera preguntarle, evidentemente el presidente Obama parece salir fortalecido y como usted dice, en 2 meses tienen que discutir reducciones en el gasto. El presidente ha dicho que aceptaría reducciones en el gasto militar, pero no en lo social, que es una parte en que los republicanos insistirán. ¿Cree usted que Obama persista y lo logre o que los republicanos logren obligarlo a reducir el gasto en el healthcare, por ejemplo? Bueno, va a ser una situación bien compleja nuevamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Yo creo que aquí, en estos momentos, lo más importante para ambos partidos políticos es tratar de llegar a puntos de consenso en el cual ninguno sienta que perdió y dio todo o dejó al lado sus valores y sus principios, sino que por el contrario están trabajando en conjunto, porque al final del día los votantes lo que esperan es que ambos se pongan de acuerdo. Sabemos que lo más complicado va a ser, desde el punto de vista político, el tema del healthcare, del Medicare. Es hoy evidentemente lo que más base de votantes o lo que los votantes esperarían no se redujera, porque es lo que más importa desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y quizás en estos momentos en los cuales desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista internacional se han reducido el número de guerras, el tema de Irán, de Irak y el tema de Afganistán, que ya están en retirada. Quizás sea una forma más fácil para el presidente Obama de poder defender los recortes desde el punto de vista de defensa. Sin embargo, para los republicanos siempre ha sido un punto de honor el tema del gasto militar, sobre todo. Es un tema que siempre ha sido un punto de honor desde el punto de vista político para el Partido Republicano. Entonces, va a ser una negociación sumamente complicada. Yo creo que va a ser así, y uno lo que espera, de nuevo, es que dentro de todo, en vez de haber tanta intransigencia como hubo hasta ahora, pues se logren hacer unos acuerdos muy importantes. El tema social, el tema del gasto en salud va a ser fundamental en los próximos meses. Y yo creo que si estuviese en mis manos participar o aconsejar, pues evidentemente el gasto militar, el gasto en defensa, pues sería el primero a recortar. Pero esto es una cosa que hay que hacerla no con grandes tijeras ni con grandes cuchillos, sino con un bisturí para ir recortando poco a poco los gastos más importantes y poder lograr un acuerdo. Pero es evidente que tanto tienen que recortar los gastos públicos como haber hecho lo que hicieron, que era aumentar una parte de los ingresos, porque es la única forma de reducir el déficit fiscal, subir un poco los ingresos y recortar el gasto público para poder lograr paliar un poco esta brecha fiscal que existe. Mil gracias al señor Gustavo Rojas Matute, analista económico de la consultora Polynomics. Muy amable, señor Matute. Buenas noches, gracias.